Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast. El día de hoy, este episodio va a tocar un tema sensible respecto a los cuidadores, que también es un punto que no se menciona tanto. Sin embargo, es muy importante que escuchemos su historia, cómo es que viven el cuidar a una persona que adquirió alguna discapacidad, que nació con alguna discapacidad. En este caso, de quien vamos a estar platicando, fue cuidadora de una persona que adquirió una discapacidad, que aparte ya traía en su historial pues alguna enfermedad mental, etcétera. Pero bueno, ya saben más o menos, a mí me gusta nada más decir el nombre de la persona a la que voy a entrevistar. Ella ya va a decir qué la caracteriza, quién es ella, para podernos adentrar entonces en el tema. El día de hoy nos acompaña la señora Lolita. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ti muchas gracias. Y bueno, ¿quién es Lolita? ¿Qué hace a Lolita ser Lolita? ¿Qué la caracteriza? Bueno, yo creo que una de las principales características que he tenido siempre en mi vida es mi alegría. Ok, una persona muy alegre. Muy alegre, muy positiva y siempre tratando de superarme, de aprender, y esa ha sido mi vida siempre. Ahorita nos adentraremos más en los puntos, Ujú. pero de forma general, ¿alguna vez se imaginó la vida que iba a tener? Por Hoy supuesto viéndola que no. a retrospectiva. No, claro que no, nunca me imaginé, aunque en el fondo de mi corazón siempre sentí que yo iba a cuidar a alguien, pero yo siempre supuse que sería mi mamá, no a mi esposo. Y sin embargo, pues fue a mi esposo quien definitivamente me tocó cuidarlo hasta el último día de su vida. Ok. Vamos entonces desde el inicio de esa historia. ¿Cómo fue que se conocieron? Nos conocimos trabajando, trabajábamos en el mismo lugar y ahí nos conocimos, fuimos amigos 5 años y después ya entablamos una relación y nos casamos en 1970. Ok. ¿Y cómo era esa vida con él cuando se conocieron? ¿Cómo era la relación? ¿Cómo se llevaban? Pues la verdad no nos llevábamos muy bien porque éramos totalmente opuestos, pero sin embargo nos unía los valores, las metas y demás. Y entonces por eso duramos tantos años, porque fueron 51 años y meses de que duramos los dos ¿Casados? casados, claro. ¿Hace cuánto falleció? Va a cumplir el 19 de octubre, cumple 4 años que falleció. Ok. Y entonces se conocieron siendo ustedes muy jóvenes. Así es, así es. Yo tenía 18 años, él tenía 20, 20 yo creo que tenía él. ¿Y Ujú. cómo empezaron con esa amistad? Por el trabajo, fue Ajá. realmente la relación de trabajo. Pero ¿quién le habló, por ejemplo, a quién? ¿Quién empezó, por ejemplo, la primera salida? ¿Quién dijo? ¿O fue solo la No, convivencia? pues la convivencia fue de trabajo, nada más de trabajo, pero convivíamos todo el tiempo. Uh-huh. Entonces nos fuimos siendo amigos y nada más, pero ya una relación pues realmente fue hasta después de 5 años. Ok, y ese momento, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo empezaron esa relación ya de noviazgo? Bueno, él realmente ya me pretendía desde hacía años y yo notaba ya demasiado interés en mí, pero yo no le daba ninguna importancia precisamente porque los dos éramos opuestos. A mí él no me caía bien para nada y entonces no me gustaba mucho lo que él hacía ni cómo era ni nada. Entonces no sé, pero el trato se fue dando, se fue eh, pues avanzando hasta que llegó ese momento de aceptar yo una relación con él. ¿Y por qué aceptó si no le caía bien? Por eso, porque me caía muy mal, pero después lo fui conociendo y tal vez yo me fui formando ideas de ver en él valores
y sobre todo a mí me conquistó su familia. Eso me gustó mucho de él, su familia que él formaba allá. Yo conocí a su papá antes que a él y su papá era una finísima persona a la que quise mucho y admiré mucho hasta el último día de su vida. Me encantaba oírlo hablar y de alguna manera llegué a pensar que pues era su hijo, tenía que ser muy parecido a su hijo, A su papá. a su papá, perdón, sí, sí, sí. ¿Y cuánto duraron de novios? 6 meses, Bien sí. poquito. Y ya le llegó y le Es que propuso él se quiso matrimonio. casar de inmediato, porque yo creo que decía que tal que se vaya a echar para atrás, y entonces fue que nos casamos muy rápido, aunque ya teníamos los años de conocernos, pero realmente de noviazgo fueron solo 6 meses. Y para el punto en el que se casaron, ¿ya había sido diagnosticado con bipolaridad o todavía no? No, no, ni él sabía, ni él mismo sabía, ni nadie de su familia, porque en esa época realmente, pues nada más decían, en el caso de él, decían pues, que era muy enojón, pero no sabían realmente el problema tan grande que tenía ya. ¿Y qué señales de alerta que ahora ya sabe que hay de bipolaridad veía y que pasaron por alto todos esos años? ¿Te refieres a su familia? No, de la convivencia tuya con Ah, él. bueno, pues que era muy alegre, le gustaba tocar el piano, cantaba y pues todo eso era muy bueno, que a mí me gustaba. Pero también veía yo que casi instantáneamente, por la razón que fuera, pues salía de control y cambiaba totalmente de su carácter. Ok, llegó Pero alguna... todavía no sabíamos realmente qué era, ¿no? ¿Hasta qué momento fue que llegaron a saberlo y a tener un diagnóstico? No, pues ya cuando teníamos, yo creo que como más de 30 años de casados, pero el que se dio cuenta fue él, porque yo sí no podía entender por qué si yo le decía, porque además tenía también depresión mayor, y por qué de repente se ponía a llorar, se ponía muy triste, y yo le decía, pero ¿por qué si tienes todo, estás en la plenitud de tu vida? Tus hijas son buenas niñas, estudiosas, tienes buen trabajo, tienes todo. ¿Cómo es posible que no valores todo lo que tienes? Tenemos una bonita familia y tú te sientes así. Claro, yo no tenía en ese entonces ni idea de lo que era lo que le pasaba, ¿no? Y lo que era la depresión. Y en su caso, pues mayor, pues peor. Y actué mal, porque ahorita les comento por qué. Pero eso ya lo supe muchos años después. Lo primero que hacía yo era decir la palabrita que todos detestamos, que es échale ganas. Eso no debe de uno decir jamás, no, sino en qué puedo ayudarte. ¿Quieres, necesitas ayuda? ¿Puedo ayudarte en algo? Y uno trata de hacer cosas que uno piensa que le va a hacer bien y no es así, como tratar de integrarlo a la familia, que esté con todos y lo que realmente el enfermo necesita es estar solo en su recámara o en un lugar donde él prefiera, y así es como debe de ser. Y yo al revés, quería yo integrarlo a la familia, con los nietos, con todo, y le decía todo lo bueno que era el tener una familia y demás, y que no sé qué tanto le decía. Y realmente ya con muchos años después, con una amiga psiquiatra, ella me dijo, no, no, Lolita, estás mal.
No debes de tratar de integrarlo. Si él quiere estar aparte, ahí lo debes de dejar. No puedes integrarlo, no puedes hacer muchas cosas porque él lo que tiene es algo que tú no comprendes y que no conoces. Tienes que conocer la enfermedad para que realmente lo puedas ayudar. Y así fue, ya me volví hasta un poquito experta en esas áreas, porque no solamente era bipolar ni tenía depresión mayor, también tenía epilepsia, que las tres, el conjunto de enfermedades hacen que sus nervios estuvieran muy alterados siempre. Y entonces, pues la depresión le causaba muchísima tristeza y él se quería alejar y pues no, pero además viene otra cosa con la depresión, que se quieren suicidar. Y entonces no fue nada sencillo esa etapa de nuestra vida, que fue toda, porque pues él ya lo tenía, nada más que él no lo sabía y yo mucho menos. Pero ya desde que nos casamos él tenía esas tres enfermedades. Y luego se complicó con otras más, ¿verdad? Porque tenía diabetes, tenía, pues era hipertenso, tenía ya problemas en el corazón y todo a medida que va pasando los años, pues se van manifestando las enfermedades y cada una pues trae sus consecuencias y había que tener cuidado con con cada una y entonces sí, no fue nada fácil, nada fácil. Por ejemplo, de la diabetes, cuando recién yo ya sabía que la tenía porque siempre tenía sed y yo le decía que se atendiera y que era diabético y él se enojaba muchísimo y me decía que no. Y al final, pues bueno, tomé cursos para poderlo atender como él se lo merecía y lo quería yo hacer además. Y tomé cursos pues para saber qué darle de comer, qué no darle, en fin, pero con lo que todas sus enfermedades que tenía, bueno, no sé si quieras ya que empiece a hablar de las enfermedades otras, porque también eso fue todo un lío, ¿sí? Porque él, debido a sus malos hábitos, él comía mucha grasa animal y nunca me hizo caso, porque él todo lo que tenía grasa le encantaba. Claro, se fueron tapando las arterias y eso le provocó el primer infarto cerebral. Ese infarto cerebral le dio en un lugar que era inoperable y entonces ya según el neurólogo me explicó, si es en un lugar que se pueda operar, pues ahí nosotros entramos y cerramos lo que se haya roto y se acabó el problema. Pero si no es así, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que los trombos se van a estar saliendo por ese lugar que ya está abierto y van a viajar por la sangre y cuando lleguen a un punto donde se atoren, que sea la vena más chiquita, la arteria más chiquita, se va a atorar y va a provocar otro infarto. Y así fue, efectivamente. En toda su enfermedad tuvo 10 infartos cerebrales y 3 cardíacos por la misma razón. Y entonces, pues bueno, fueron hospitalizaciones, pasármela de día y de noche ahí en los hospitales, sin comer, a veces comiendo, a veces mojándome. Hubo una vez que me quedé con toda la noche con la ropa empapada y así fue mi vida durante muchos años, más de 20 años, como 25. Y sí fue, obviamente ese primer infarto nos cambió la vida a los dos, porque él lo sufrió
pero las consecuencias pues fue de los dos, porque inmediatamente, en un segundo, su vida cambió porque ya no pudo trabajar y yo tampoco, porque ya me dediqué totalmente a cuidarlo. Y entonces ya, y así fue hasta el último momento en que ya él trascendió al cielo. Y regresándonos un poquito, Ajá. cuando fue toda la parte del diagnóstico de bipolaridad, mencionaba que tenían hijas y nietos. Así es. Tenía, bueno, en ese entonces no recuerdo bien si ya habían nacido mis 6 nietos. Creo que todavía no recuerdo bien, pero tenía en ese entonces 3 hijas y pues no recuerdo. Vamos a suponer que hayan sido 3 nietos y nada más. Y entonces sí, también ellos la sufrieron, ¿eh? También la sufrieron porque llegaban a la casa de los abuelos y lo que luego encontraban era un abuelo enojón, gritón, y yo tenía que decirles por favor, porque a él le molestaban mucho los ruidos por la misma problema de su salud mental. Pues le molestaban los ruidos, entonces los niños corren, gritan y demás. Yo tenía que estar ahí tratando de que no lo molestaran porque los ruidos los sacaban de quicio. Pero no fue fácil, ¿eh? Todo eso, no fue fácil. Claro que en cuanto a cuidado, yo lo volvería a hacer, si volviera el tiempo atrás, lo volvería a hacer con muchísimo gusto porque era lo que me correspondía a mí. Yo desde niña he sido una persona que ha estado muy cercana, soy católica y eso es lo que me ha hecho la diferencia, porque había veces que yo estaba ya desesperada, que ya no sabía qué hacer, quería salir y echarme a correr, pero me acordaba que Dios estaba dentro de él y que él me necesitaba. Y entonces, porque debido a sus problemas mentales era muy agresivo conmigo, especialmente conmigo. Y entonces, pues decía muchas cosas y todo lo que me iba a hacer y demás. Y entonces yo lo que hacía era, pues ya me molestaba muchísimo, pero pensaba eso y ya regresaba y lo abrazaba. Y él se quedaba así como que ya está loca, ¿qué le pasa, no? Si la hice enojar tanto y cómo me abraza. Pero es que así es como yo sentía que debía de ser porque pues él necesitaba de mí. Y ya totalmente, al final, ya dependía totalmente de mí. Así ya no se podía mover, porque esos infartos cerebrales fueron minando todas sus capacidades físicas, hasta llegar un momento en que ya fue totalmente dependiente de mí. Entonces él ya no se podía, al final ya no podía ya caminar, no podía ya nada, tenía yo que ayudarlo para todo, tenía incluso que cargarlo. Lo cargaba de que tenía su cama de hospital, de ahí lo cargaba a la silla de ruedas, luego él siempre quiso ir al baño solo, y digo, lo llevaba en la silla de ruedas y luego lo tenía que cargar, lo dejaba en el baño, que obviamente el baño ya estaba equipado para que él estuviera seguro con su pasamanos y demás. Y entonces, aún así, y ya lo dejaba yo ahí, pero aún así se caía. Después lo caché que él solo se aventaba, encontraba que un papelito, lo que fuera, y él se agachaba tanto que se iba.
y otro día sí de plano lo encontré como él se aventaba. Le gustaba llamar mucho mi atención. Él quería que yo estuviera ahí las 24 horas junto a él sentada, que comíamos juntos, porque le llevaba la comida. Él ya no quería salir al comedor a comer, quería estar siempre en su recámara, pero quería que yo también estuviera junto a él, ahí sentada a un lado. Y yo le decía, a ver, ¿cómo crees que voy a estar aquí todo el tiempo? ¿Quién hace la comida? ¿Quién lava la ropa? ¿Quién te plancha? ¿Quién va a ir al súper? No puedo, no puedo. Y sí le molestaba mucho porque él quería que yo estuviera ahí pegada todo el tiempo de él. Y finalmente, pues bueno, yo me iba a la cocina y ya nada más de repente oí el trancazo, pues ya se había caído y ya corría, pues sí, ya lo encontraba en el piso y pues a levantarlo. Si era de día, pedía yo ayuda a las personas que pudieran, a mis hijas, a mis nietas, y si estaban cerca, pues ya corrían a ayudarme para levantarlo. Pero pues si era en la noche, 2, 3 de la mañana, pues a quién le iba yo a llamar. También llegué a hablarles hasta vecinos, ya que me ayudaran cuando se caía en el baño. De ahí me costaba mucho, mucho trabajo levantarlo y pedí ayuda a los vecinos, a quien fuera que me ayudara para que pudiera levantarlo. Pero eso era todos los días y a todas horas, pero yo después sentía que era para llamar mi atención, porque él quería, de esa manera estaba yo ahí junto a él y entonces era lo que él buscaba. Pero para mí no fue nada fácil. Nada fácil, fue física y mentalmente muy, muy difícil. Es justo lo que queremos visibilizar ahorita en este Ujú. episodio, lo que también vive un cuidador de una persona con enfermedad mental o discapacidad. Cuando lo diagnosticaron con bipolaridad, ¿qué representó darle nombre a esos cambios de ánimo, a esos arranques, a esos pensamientos suicidas? ¿Qué representó una tranquilidad? ¿Representó un duelo? ¿Qué representó para usted como esposa? Es que no solamente se quería hacer daño a sí mismo, quería hacer daño a los demás. Entonces, él mismo fue el que pidió que lo llevara al psiquiatra, porque era muy agresivo y sentía necesidad de hacer daño a los demás, pero o sea, de sentir el matar a alguien. Él sentía y ahí fue donde él se asustó. Él era una muy buena persona, con valores, pero lamentablemente enfermo. Y no es que él fuera malo, porque no, él era una persona buena, pero la enfermedad fue la que hacía que actuara de una manera muy diferente a lo que él era, a lo que era su familia y demás. Y entonces él lo que pidió ayuda, me dijo, ¿sabes qué? Ya no aguanto, ya no me aguanto y te voy a hacer daño a ti misma, porque conmigo era con la persona que más, digamos, se desahogaba y se asustó porque dijo, te voy a hacer daño. Entonces quiero que me lleves con un psiquiatra. Pues ya fuimos con el psiquiatra y según lo que me acabas de preguntar, para mí fue un descanso y fue algo muy bueno el saber lo que tenía el diagnóstico y poder entender por qué actuaba de tan diferente manera en diferentes ocasiones y con todo mundo y muchos episodios que hubo y para mí me dio paz, me dio tranquilidad porque sentí que de esa manera ya se iba a poder atacar el problema,
porque antes yo no entendía por qué actuaba de tal o cual forma. Sin embargo, cuando ya estuvo con el médico, ya me tranquilicé y dije, bendito sea Dios, que ya va a recibir ayuda y que vamos a estar mucho mejor. Yo siempre he sido una persona que tengo mucha fe en que Dios es quien nos guía y quien nos lleva por donde debemos ir, que nosotros somos los que a veces queremos hacer nuestra santa voluntad, pero que Él nos indica el camino y ya depende de nosotros si queremos o no queremos seguirlo. Pero en ese caso sentí que habíamos llegado ya al lugar que debía de ser y que él iba a estar más tranquilo. Claro, se presentó después el problema que se hartaba de tomar tantos medicamentos y los dejaba de tomar, y ahí es donde venían las crisis otra vez el problema, porque él no permitía que yo se las diera. Ya cuando lo permitió, que fueron los últimos, pues, ¿qué serán? 5 o 7 años de su vida, ya permitió que yo le diera sus pastillas y todo cambió. Creo que fueron 5 años, porque yo creo que fueron los 5 años más hermosos de mi vida, porque ya nos reíamos mucho, él cambió porque se tomaba sus medicamentos y nos reíamos mucho, nos volvimos, o a lo mejor ya éramos muy bobos y de todo nos reíamos y de todo bromeábamos, y fue una etapa muy feliz, la última de su vida. Los últimos 5 años fue muy bonita porque nos reíamos mucho, platicábamos mucho, recordábamos mucho todo lo que había pasado, todo lo que lo que habíamos vivido ya como matrimonio, como familia, recordando a las hijas, todo lo que hacían, y en fin, y pues además de sentirnos muy orgullosos de ellas, porque realmente las tres nos dieron una grandísima satisfacción, las tres profesionistas, bien casadas, con buenos hombres, y eso pues a mí me hacía sentir muy contenta, muy feliz por ver a mis hijas que se realizaron y que estaban bien y demás, y buenos seres humanos. Eso fue lo que nos hacía sentir muy bien. En ese entonces, bueno, pues nuestros nietos al final fueron 6, y pues buenos niños, todos muy estudiosos, todos muy inteligentes, y, y con de verdad, porque luego pues decía, pues claro, es la abuela, ¿no? Que puede decir, pero realmente muy inteligentes, muy bien en la escuela los 6, y pues bueno, ya ahorita tengo 2 profesionistas de las que me siento muy orgullosa, y otra que ya está estudiando, 2 que ya están estudiando su carrera profesional. Son 2, un niño y una niña, y los otros 2, la niña apenas va a entrar a estudiar la universidad, y el más chiquito está estudiando la preparatoria, ya está en segundo año. Y entonces pues realmente pues una familia, para mí en lo personal, que me siento muy orgullosa de haber formado. Pero pues sí tuvimos ese problema de que había un enfermo psiquiátrico en la familia y que requería una atención especial, porque realmente las otras enfermedades como la diabetes y demás, pues eso pues no siento que sea tan problemático. Eso se maneja de otra manera, como que nada más dando la dieta correcta y hacer, o sea, uno como esposa o esposo, pues llevar, acompañar, de acompañamiento, de estar al pendiente y demás, pero de verdad la enfermedad psiquiátrica es otra cosa.
es otra cosa porque ya ahí se manejan emociones y las emociones es totalmente diferentes a las físicas. Cuando es otro tipo de enfermedad, pues físicamente es de lo que se ayuda, la dieta, los alimentos, estar al pendiente del enfermo y ayudarlo, pero cuando es psiquiátrico ahí cambia la cosa porque ya la primera barrera que nos enfrentamos es del paciente. Cuando no se quería tomar medicamentos, etcétera. Cuando era agresivo, cuando quería atacar, cuando gritaba, cuando decía cosas feas y todo, pues no, no es agradable para nadie, pero más para la persona que esté con ella de día y de noche, ¿no? Porque los demás pues llegaban de visita, que es muy diferente. Entonces cuando llegaba la visita, pues también él se comportaba, aunque no siempre, pero se comportaba lo mejor que él podía, ¿no? Perdón, a mí me dijo mi amiga psiquiatra, que era una persona muy brillante, ella me dijo, después de haber revisado su expediente, me dijo, mira Lolita, tienes dos cosas, o ves a tu esposo como un enfermo, o lo ves como un malvado, como un hombre malo. Entonces va a cambiar tu perspectiva cuando lo veas como un enfermo, porque vas a entender por qué actúa así. De otra manera no lo vas a entender, va a ser un malvado, un hombre malo. Pero si tú lo ves como un enfermo, es otra cosa. Y ya caí en la cuenta que efectivamente cuando se ve a las personas como enfermos, pues te cambia totalmente porque pues si no, ¿cómo? Decía yo, pues si tampoco soy la Madre Teresa, ¿verdad? Pero cuando entiendes que es por enfermedad, pues te cambia, te vuelves tolerante y, y todo ese amor que le tienes a esa persona, se la das precisamente en ese momento cuando está en crisis, porque es cuando más necesitan de ti y necesitan de tu amor. Mucho amor. Nada de todo lo que acabo de decir se puede hacer sin amor. Tú tienes que querer muchísimo a la persona para ver, está enfermo, cómo debo de actuar si Dios está dentro de él. Pues no tengo más que hacerlo con amor y tratarlo con amor. Yo no digo que eso haya sido así tan bonito ni tan fácil, porque no, no fue fácil, pero finalmente pues él estaba yo le decía al final que ya me veía como su mamá y así es, termina uno y eso estarán de acuerdo muchas esposas que vivieron muchísimos años con una persona así, que se vuelve uno casi, casi como su mamá, porque le tiene uno que andar reprendiendo. Él tenía la mala costumbre de rascarse y entonces eso, pero rascarse hasta sangrar. Y eso a mí me daba mucho temor de que se le fuera a infectar por lo que era, como era diabético, que pudiera él infectarse y después tener un problema mayor. Yo tenía muchísimo cuidado en sus pies, en lavarlos, pero los dedos uno por uno, así exageradamente cuidado para no, como se caía, entonces pensaba yo que todo eso le pudiera traer hasta una amputación y a mí me daba mucho, mucho miedo que le tuvieran que amputar piernas, dedos o como yo he visto, ¿no? O quedarse ciego también. Y entonces yo tenía mucho, mucho cuidado en que siempre estuviera muy limpio. Yo lo bañaba, siempre lo bañé y siempre tenía ese cuidado en sus pies, como que yo tenía ese trauma de que los pies tenían que estar muy limpios
y así dedo por dedo, sus uñas, todo a mí me dieron en algún curso que tomé, me dijeron algo que fue muy valioso, que lo bañara no con jabón común y corriente, sino con jabón sote del blanco. Y yo creo que eso tuvo mucho que ver para que para que nunca se hubiera presentado la infección, pero tenía la mala costumbre de rascarse y se sangraba. Y yo me daba cuenta hasta que ya le veía la sangre escurriendo por la pierna y bueno, y ahí lo regañaba y le decía, pero ¿cómo es posible? Fernando, no te rasques, y luego se escondía, nada más, por eso se vuelve uno como su mamá. De repente llegaba y él estaba apurado rascándose y me veía y se escondía y se hacía para que yo no lo viera como niño chiquito. Por eso le decía yo que ya más bien parecía su mamá que su esposa. Y él me decía, sí, mamá, sí, eres mi mamacita. Y ya nos reíamos, ¿no? Pero sí tenía esa mala costumbre. Se escondía cuando yo llegaba repentinamente y así muy disimulado quitaba la mano, pero yo ya lo había visto y entonces soltábamos la carcajada los dos y así poco a poco, o sea, esos últimos 5 años los disfrutamos muchísimo los dos, porque nos reíamos de todo y siempre la pasábamos muy bien. Entonces eso, nada más que pues sí, yo por ejemplo quería que él volviera a caminar, porque esa fue otra cosa. Él jamás quiso hacer terapia para volver a caminar, porque en una de esas caídas se fracturó la cadera y hubo que operarlo y ponerle prótesis y demás. Pero él nunca quiso hacer la terapia, jamás. Y pues ya que pasó ese periodo, yo sí pues me propuse que volviera a caminar y sí logré que en su silla de ruedas se parara y se pudiera tomar de su andadera y de la andadera ponerse sí daba sus pasitos y eso pues a mí me hacía muy feliz y yo quería volverlo a ver caminar, pero pues ya después de eso le tomaba yo su presión y ya después noté que se le subía la presión como era hipertenso y entonces suspendimos eso inmediatamente porque pues se trataba de que, y él se sentía muy bien de poderlo hacer porque yo pues le aplaudía y le decía bravo y qué bueno que pudiste hacerlo, ya ves si vas a poder volver a caminar y eso a él también lo hacía sentirse bien, pero lamentablemente la presión se le subía y pues ya no pudimos hacer. Él tocaba muy bonito el piano, verdaderamente con mucho sentimiento y entonces yo quería que él siguiera, o sea, no lo hacía mecánicamente, sino que él ponía parte de su corazón en cada interpretación y entonces yo quería que lo volviera a hacer, pero ya no podía porque pues, sus brazos se quedaron dañados con los infartos. Pero yo lo sentaba en el piano y le decía, no importa que no se oiga bien, nada más tú incluso dale con tus manos y ya manotéale ahí y ya, y decía, no, ¿cómo? Y yo, pues sí, así, porque yo lo que quería era que sus manos tuvieran movimiento para que no se fueran atrofiando cada día más, como lo fue haciendo con sus piernas. Y entonces yo quería que eso lo hiciera.
Pero no, eso sí, nunca lo logré porque pues yo creo que la última vez, no sé de quién fue cumpleaños de una de mis nietas, que sí todavía se sentó al piano y estuvo tocando y todavía le tocaba las mañanitas, pero sí no es fácil todo lo que viví, sobre todo cuando tú no estás preparado para un evento de esa magnitud. Como que tu vida sigue un ritmo, estás ya acostumbrado a la cotidianidad y de repente, pues de un segundo a otro, tu vida cambia. No, no es fácil dejar todo y que en un segundo pues lo que era en los planes, todo lo que tenías, pues se te hacen añicos y pasas a estar en una situación que jamás lo soñaste, ni por equivocación. Y entonces sí, no es nada, nada sencillo. ¿Qué fue lo más difícil en todo ese proceso de aceptar? Desde cuando le empezaron a dar los infartos, desde que comenta que quedó en cama, luego silla de ruedas, etcétera, o luego primero en andadera. ¿Qué fue lo más difícil de ir aceptando en todo el proceso? Para mí lo más importante fue verlo a él desvalido, a un hombre que había sido muy activo, que le encantaba caminar y que desde el primer infarto ya empezó a tener problemas con la movilidad. Eso fue así lo primero, digamos, y el habla, ya no coordinaba bien. Eso fue, y en ese instante sentí como todo había cambiado ya. Ya Y, no pudo volver a trabajar, ujú. obviamente. ¿Y cómo fue para usted convertirse en cuidadora de tiempo completo? Con mucho amor, gracias a eso lo pude hacer, pero físicamente muy pesado, muy, muy pesado. Yo no podía ya al cargarlo, de verdad ahora que ya pasaron los años, no sé cómo pude, no sé cómo, de dónde saqué fuerzas. Bueno, ya sé que fue Dios el que me ayudó, pero de verdad, ¿cómo podía yo, donde que es un peso muerto? Aunque él no era ya, porque adelgazó mucho, pero aún así pesaba muchísimo. A veces difícilmente entre dos o tres personas lo podíamos cargar. Y sin embargo, a las 2, 3 de la mañana, cuando se caía, yo lo podía hacer sola. Claro, yo me las fui ingeniando de ponerle una banda aquí abajo de los brazos y por atrás lo jalaba y lo sentaba primero en un banquito y ya nos reponíamos los dos y ya después de estar un ratito así, ya él sentado en el banquito y yo reponiéndome un poquito y ya después otro esfuerzo y ya lo pasaba a la silla, pero me quedaba yo agotadísima, porque sí era un grandísimo esfuerzo. Y ya, finalmente así, pero eso no pasaba una vez a la semana, ¿no? Pasaba al día, pasaban varias veces. Eso era lo que ya físicamente muy, muy desgastante. ¿Y físicamente, emocionalmente, alguna vez sintió que ya no podía más? Siempre sentí eso. Decía yo, no, es que de veras ya no puedo más, ya no puedo más, pero venía Dios en mi auxilio y me decía, pues claro que puedes, cómo no, no te puedes echar para atrás. Él necesita de tu ayuda y tú tienes que ayudarlo. Y así fue. Pero solo fue Dios porque de otra manera yo no me puedo explicar cómo lo podía yo parar. ¿Cómo pude? No lo sé. Y sin embargo lo hacía cuando no podía requerir de ayuda, que no podía, eran las 2, 3 de la mañana, pues a quién le hablaba. En el día sí recibí mucha ayuda, pues hasta del vecino, los encargados del edificio, la señora Vero, su esposo, la persona que me ayudaba,
o si hablaba por teléfono, si mis hijas estaban cerca, pues corrían a auxiliarme, o mis yernos también me auxiliaron mucho cuando lo tenía yo que llevar al hospital, por ejemplo, pues sí me auxiliaron muchísimo para poderlo llevar y poder estar ahí. Y ahí me dejaban, yo no podía, nadie podía quedarse con él en el hospital porque nadie sabía todas las enfermedades que tenía y los medicamentos que tomaba y cómo los tomaba y demás, solo yo. Entonces ahí me tenía que quedar de día y de noche, nada más venía a bañarme y de regreso al hospital. Entonces sí, fue muy pesado, pero repito, lo volvería a hacer con todo gusto y con todo mi corazón, porque quizás fue la misión que Dios me tenía reservada y que la cumplí finalmente. Cuando Él muere, yo me sentí muy satisfecha conmigo misma por haberlo cuidado, por haber llegado hasta el fin y dándole todo lo que Él requería, pero sobre todo amor. Lo regañaba mucho porque se rascaba, eso sí, pero finalmente ya regresaba y lo abrazaba y al rato otra vez lo mismo, porque nada más me descuidaba y ya estaba. Y ya nada más se escurría la sangre y a mí eso me preocupaba muchísimo. Pero así fue nuestra vida los últimos 25 años. Y ahora que menciona que ya falleció y que justo lo recuerda con esa satisfacción, ¿qué más nota que cambió en su vida desde que su marido falleció? No, pues cambió, otra vez viene un cambio para mí, porque toda mi vida estaba centrada alrededor de él. Yo caminaba, yo hacía todo y él en el centro. Y de repente me quedé, ¿y ahora qué voy a hacer, no? ¿Qué hago con mi vida? Porque se me acabó todo lo que yo hacía y todo, yo estaba siempre al pendiente de lo que él requería y de repente pues ya no. Entonces sí fue, y sí hice mucha reflexión. Dios me ayudó siempre para saber ahora qué iba a hacer con mi vida, lo que me quedaba de vida, cómo la quería yo vivir. Y entonces, pues lo que yo quise fue ser feliz. Y ser feliz como yo misma, sola, solo con mis perritos, y no irme a ningún otro lado. Yo quise dedicarme a hacer lo que dejé de hacer durante tantos años, 25, por estarlo cuidando y estar viviendo su vida, lo que él quería, lo que él necesitaba. Y entonces, pues lamentablemente, pues muchas veces ya mi salud no es buena y ya me limita, pero dentro de lo que puedo, pues me gusta mucho leer, me gusta escribir, me gusta aprender, me gusta tomar clases y entonces pues esa es mi vida desde que él murió, y que si hay un desayuno, que si tengo un grupo de amigas, otro grupo de amigas por allá, por acá, y pues trato de pasármela lo mejor que puedo dentro de mis posibilidades. Que ahorita porque yo quisiera viajar, pero no puedo. Pero ahorita bien importante que mencionó lo de sus perros, y justo quiero hacerle esa pausa para darle sus créditos porque se han estado pasando aquí pero mira, como grandes modelos. Ya se tranquilizó la nena. Y Cuco, pues mira, siempre están conmigo. Que han sido un papel muy importante en su vida desde que murió su marido. Definitivamente sí, totalmente importante, porque
para mí ellos han sido una bendición y entonces yo con ellos platico, ellos están siempre conmigo, me hacen reír y me quieren muchísimo y yo creo que yo los quiero más a ellos porque de veras son mi gran compañía. Recuerdo que antes de grabar me comentó que sus vecinos una vez le reclamaron a sus hijas que le habían traído perros cuando acaba de morir su esposo. Se Exacto. acababa de librar, por así decirlo malamente, de los cuidados de una persona y ahora tener que sumarle los cuidados de unos perros. Pero usted ahora, ¿cómo respondería a eso? Exactamente. Yo también lo dudaba, decía a mi hija Laura, que fue la que me hizo el grandísimo favor de traerme a la nena. Yo le decía, hija, espérate un poquito, porque me la llegó a los 15 días de que falleció mi esposo. Y le decía yo, déjame descansar tantito, porque, o sea, y estoy apenas que estar limpiando y limpiando, y otra vez empezar, le digo, pero no sabía lo que hacía. Esta nena, ella, fue la que hizo que volviera a salir, porque yo no tenía ganas de salir a ningún lado y entonces pues había que sacarla a pasear. Entonces ella fue la culpable de que volviera yo a salir a la calle. Ya después, pues ella se aburría porque quería jugar siempre conmigo y yo no podía ni tenía ganas. Y entonces dije, lo que necesita es un juguete. Y entonces pensé en Cuco y ya sí fue como llegó Cuco y santo remedio porque me jalaba la nena, jalaba mi zapato porque quería que jugara con ella. Y ya con Cuco pues ya se entretuvo con él y ya y son mi adoración los dos. Los quiero muchísimo, ellos también me quieren mucho y total que llevamos una vida muy feliz. Yo espero que ellos sí se sientan felices, pero yo creo que sí, porque no se quieren separar de mí, siempre están conmigo. Por eso es que ahorita en la grabación se andaban paseando y todo, y finalmente es su casa, Y no entonces hay que puede. dejarlos. Ajá. Para ir un poco cerrando, ¿qué mensaje le daría a los hijos o familiares de personas cuidadoras? Ya no de personas con alguna enfermedad, sino de personas cuidadoras. Yo, o sea, lo que les diría en mi experiencia es que le pregunten a la cuidadora qué es lo que quisieran que hiciera. No ellos pensar, ay, pues mi mamá la vemos siempre sonriente, muy contenta, y a mi papá muy peinadito, muy arregladito, y pues pareciera que no hace falta nada, pero la realidad es que sí falta y mucho. Yo sentiría que lo que deberían de hacer es preguntarle, ¿cómo quieres que te ayudemos? ¿Qué quieres hacer? Porque obviamente tu vida cambió, cambió la de toda la familia, de los hijos, de todos, de los nietos y demás, de todo cambia, pero especialmente de la cuidadora primaria, es a la persona que se deben de dirigir y decir en qué te podemos ayudar, qué es lo que tú quieres que te ayudemos, porque cada uno va pensando en diferentes formas que quieren ayudar, pero a lo mejor no es lo que realmente la cuidadora necesita. Y entonces deben de pensar, deben de preguntar, no de pensar, sino preguntar qué necesitas, qué quieres que hagamos por ti. A lo mejor lo que quiere esa persona cuidadora es que una tarde se vayan a quedar con el enfermo y ella poderse salir a caminar o hacer lo que quiera y nada más. O tal vez, no sé, un día llevar comida preparada para que ella no guise y en fin, cosas así simples, sencillas, pero que resultan muy importantes a través del tiempo y sobre todo cuando esa enfermedad
o ese cuidado se prolonga por años, porque entonces sí, la cuidadora, lo que pasa casi siempre, que se muere primero la cuidadora que el enfermo. Entonces, para que no pase eso, sería importante que se preguntara, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Qué quieres de nosotras? ¿Qué quieres que hagamos para ayudarte? Pero dínoslo tú, porque tú eres la que estás viviendo el problema. Y no llegar de visitas, ¿verdad? Porque las visitas a mí en lo personal me encantan. Me encanta siempre estar rodeada de personas, ver mi comedor lleno y que estén comiendo muy a gusto y todo eso me fascina. Pero cuando hay un enfermo, sí preguntar, oye, ¿quieres que te llevemos comida? Para que el día que vayamos tú no guises. Y ya, pues yo hubiera estado encantada de la vida que hubiera sido así, pero el cuidador tampoco lo dice, tampoco. Se queda uno, pues hay, ahora sí que hay lo que sea su voluntad, ¿no? Y entonces, las personas, las más cercanas a la cuidadora o cuidador, pues creen que están actuando bien y de hecho sí lo están haciendo, pero tal vez no sea lo que principalmente quiere la cuidadora o el cuidador. A lo mejor quiere cosas pues hasta más sencillas, o bueno, ahí de camino tráeme una paleta cuando vengas, o yo quiero ir a comprarla para que me dé el aire, para que me dé el sol, ¿no? Eso. Y luego también, pues pasan años y no sale uno a ningún lado. Entonces, sería muy bueno que decir, pues un fin de semana, te vas a ir con fulanita o sutanita y yo me voy a quedar ahí con mi papá, mi hermano o con el enfermo que sea, y yo me voy a quedar ahí unos cuantos, pues un fin de semana nada más, y ya mientras tú te despejas y vienes con más ganas para seguir adelante con tu cuidado, porque pues así es, la También de cuidadora acuerdo. principal o primera es la que lleva toda la carga y no es fácil. Y para que no se muera la cuidadora primero que el enfermo, la familia, la más cercana, es la que debe de ayudar para que hacerle menos pesada la situación física. Y si pudieras hablar con la Lolita de hace unos 25 o 30 años, ¿qué le dirías? Pues que Lolita es una mujer valiente, con valores, con principios, pero sobre todo como con una inmensa fe en Jesús y que está dispuesta a asumir la responsabilidad o la misión que Dios le quiera dar. Eso siempre ha sido mi pensamiento de toda la vida y lo sigue siendo hasta la fecha. Yo estoy próxima a cumplir mis 80 años, sin embargo, tengo proyectos y mi frase favorita para referirme a Jesús es, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú nada más guíame hacia donde quieras que yo vaya y ahí yo voy, o limítame a donde no quieras que yo vaya, pero yo estoy dispuesta siempre a hacer su voluntad. Muchas gracias por Ajá. estos comentarios, por estas frases que comparte, que le han servido a usted, que ha llevado a lo largo de su vida, abrirnos su corazón, las puertas de su casa para contarnos la historia tanto de su marido, de su familia, como de usted y cómo lo sobrellevaron. Creo que es muy significante y muy retroalimentativo para las personas que vayan a escuchar el episodio, poder no solo escuchar desde los que viven con alguna enfermedad, alguna condición, sino también con las personas que los cuidan, que a veces también se nos olvida que la padecen, que también llegan a requerir mucha atención, muchos cuidados ellos mismos. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy. Al contrario, gracias a ti, yo sé que eres una persona extraordinaria, que siempre estás pensando en los demás
y que eso Dios te lo va a gratificar de alguna manera. 70 veces 7, ya lo verás, porque haces una excelente labor y yo sé cómo eres tú con todas las personas y que eres un grandísimo ser humano lleno de luz y de amor. Así es que gracias, y yo soy la afortunada por haberte tenido y porque sé todo lo que haces por los demás y eso de verdad va a tener su recompensa, ya lo verás. Que Dios te bendiga y te cuide. Muchas gracias. Y bueno, para los que escucharon el episodio, que no se olviden de suscribirse para que puedan seguir viendo y estando al pendientes cuando compartimos nuevos episodios y que lo compartan con aquellas personas que sientan que lo necesitan, que algo les puede llegar del mensaje que transmitimos en este episodio y que sean más los que lo escuchen. Si quieren mandarle algún mensaje a la señora Lolita, déjenos en los comentarios también para que se lo hagamos llegar y sigamos creando más conversación en torno a esto. Y que bueno, la frase que digo en muchos de los episodios, que la inclusión de personas con cualquier discapacidad, con cualquier condición en el neurodesarrollo, deje de ser un tema y sea una realidad. Entonces, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.